Hola queridos amigos, nos alegra sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, hace un par de días, el 22 de abril del 2023, tuvo lugar el Foro Internacional en Línea Crisis Global, hay una salida. Y ciertamente ya han pasado varios días, pero todavía estoy muy impresionada por lo que vi allí y estoy segura de que millones de personas de más de 180 países del mundo están igual de impresionadas. Es muy difícil describir brevemente toda la gama de sentimientos que todos experimentamos en aquel momento, porque fue a la vez conmoción, dolor, esperanza, alegría y gratitud. Sabe, algunos momentos del foro ciertamente me impactaron hasta el fondo del alma y a veces hasta las lágrimas, porque hablando francamente, es doloroso ver cómo la gente se enfrenta sola a los problemas del formato consumista y cómo la gente se enfrenta cara a cara al Cerbero. Podemos ver que el Cerbero ha crecido mucho en todo este tiempo, mientras que han pasado unos meses desde el último foro. Sin embargo, a lo largo de todo este foro, no dejamos de sentir la más profunda gratitud hacia usted, Igor Mikhailovich, y hacia los participantes del proyecto Sociedad Creativa, por el hecho de que, a pesar de cualquier circunstancia, luchan por la vida, por su propia vida y por la de otras personas, así como por sus acciones desinteresadas y sinceras al preocuparse por todas las personas. Es una gran alegría ver cómo crece y se desarrolla el proyecto Sociedad Creativa y qué perspectivas se abren para cada uno de nosotros, que realmente podemos construir un mundo maravilloso, un mundo en el que el sueño de cada persona puede hacerse realidad. Y esta realidad se ha hecho mucho más cercana a cada uno de nosotros gracias a la hipótesis que se expresó en el foro, porque este conocimiento, estas llaves, bueno, es un conocimiento único y un gran regalo para nosotros las personas, ya que es la base de lo que nos puede salvar a todas las personas de una catástrofe climática, de lo que le está ocurriendo a nuestro planeta. Estas son las llaves que nos abren oportunidades para controlar la materia. Y ya sabe, después de escuchar esta información, todo se percibe ya de una manera nueva y todo cae en su lugar. Uno entiende de lo que usted ha estado hablando durante tantos años, cuando ya lo mira todo a través del prisma de este conocimiento. Mucha gente entendió por fin lo que usted quiso decir cuando afirmó que hay una salida, que todo esto no se está construyendo desde cero y que ya hay ciertos avances. Y todo esto se dijo en un momento en que la conciencia de la gente, por supuesto, dudaba. ¿Tendremos tiempo para hacerlo? ¿Seremos capaces de lograr algo y encontrar una cierta salida en las condiciones en las que estamos ahora, con tan nivel de progreso científico y tecnológico, teniendo en cuenta el poco tiempo que queda en condiciones tan limitadas? Y de repente vemos como ante nuestros ojos la gente recibe un verdadero tesoro, recibe precisamente este conocimiento. Además, este conocimiento nos permite ganar tiempo, probablemente unos 1000 años, porque ese es el tiempo que tardarían los científicos en llegar de forma independiente a esta hipótesis. Y por supuesto, estamos muy agradecidos por esta información, por esta hipótesis y por este conocimiento. Entendemos que nos da una gran oportunidad y unas perspectivas que aún no imaginamos del todo, pero este conocimiento también impone una enorme responsabilidad a las personas, a quienes lo escucharon. Por supuesto, Igor Mikhailovich, entendemos que tomó mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos años y un trabajo colosal fue hecho por usted y por un equipo de científicos, un equipo de personas, con respecto a esta hipótesis. Todos los que escucharon esto comprendieron que se trata de una información muy seria y muy significativa. Así que tengo varias preguntas para usted. Una de ellas es la siguiente. ¿Se arrepiente de algo? La segunda pregunta es, ¿qué ha sido lo más difícil en todos estos años? Y probablemente la tercera pregunta, ¿cuándo termina una etapa? Siempre es interesante conocer algunas perspectivas. ¿Tiene algún plan o algún sueño que le gustaría poner en práctica exactamente usted? Desde luego, aparte de construir la sociedad creativa, porque ya es nuestro sueño colectivo, pero exactamente usted, ¿quién más le gustaría poner en práctica? Buenas preguntas, pero me gustaría decir de entrada que sí, que el foro es maravilloso, que todo el mundo ha hecho un gran trabajo, sin duda. El foro es significativo, yo diría muy significativo porque se han presentado pruebas serias y una masa de hechos que no se pueden negar. Creo que las personas que han visto este foro entienden lo serio que es todo. Me refiero a las cuestiones que tenemos que resolver en materia del clima y unificación de las personas. Esos son ya hechos indiscutibles y, en mi opinión, eso es lo más valioso de este foro.
Bueno, aparte de la hipótesis, también hay... La hipótesis nos da oportunidades, pero lo principal es que en este foro hemos disipado dudas. Creo que después de ver este foro, solo los sociópatas son capaces de no querer la sociedad creativa, o, como se dijo en el foro, completos idiotas. Esto es realmente así. Sí, exactamente. Todo está fundamentado, todo está en su sitio, y las personas han hecho un gran trabajo. Es realmente maravilloso. Fue agradable verlo. Pero quiero decir, amigos, que esto no es una victoria. Esto ya es una gran ayuda, es decir, se ha hecho un trabajo tremendo de verdad. Todo es muy significativo, muy importante y muy convincente. Lo repito, ante todo, para todos los escépticos. Porque ya sabes cómo nuestro mundo está dividido. Están los que se arremangan, los que trabajan y buscan pruebas, se dedican a la ciencia o simplemente a la investigación. Al fin y al cabo, tenemos muchos voluntarios y les estamos muy agradecidos por ello. Llevan muchos años buscando información diversa y este es un componente muy importante. Tampoco se puede prescindir de él. Para analizar, recopilar material y llegar a una conclusión determinada, hay que trabajar mucho también en la búsqueda de información, porque se ha procesado una enorme cantidad de información hasta llegar a este entendimiento. Y se han gastado años de vida en eso. Ahora es demostrable. Como ves, de nuevo, teníamos esta información desde el principio. Incluso desde la idea misma de que realmente necesitamos cumplir el sueño de los profetas y construir la sociedad creativa. En aquel entonces ya sabíamos lo que ahora presentamos en el foro. Sin embargo, se ha hecho mucho trabajo y todo se ha hecho muy a fondo. Puedo decir que las personas han hecho un gran trabajo. Es un trabajo realmente duro y tedioso. Analizar una enorme cantidad de datos y compararlos es muy tedioso. Para los que no lo sepan, es como solo hay que mirar los números y sumarlos, ponerlo todo en una sola comprensión sin manipularlo. Les explicaré por qué. Somos los primeros que no estamos interesados en que sea realmente cierto, en que nuestro modelo matemático, como lo llamamos, se confirme. Estamos en contra de eso. Estamos a favor de que nos equivoquemos. Pero, por desgracia, como ustedes también vieron en este foro, todo se confirma al 100%. Esto es muy desagradable, digamos, para nosotros como personas. Pero es significativo para toda la humanidad. Y esto es importante. Por lo tanto, es demasiado pronto para que nos relajemos. Podremos relajarnos, se los diría cuando, incluso en la sociedad creativa, no hay que relajarse. Ya cuando construyamos la sociedad ideal, entonces nos relajaremos. Genial. Es una gran petición para el equipo de voluntarios, digamos, de no relajarse. Hay muchísimo trabajo. Aunque todos están haciendo un gran trabajo, muchas gracias a todos. Se ha hecho un trabajo enorme. Ningún instituto del mundo podría hacerlo. Eso es realmente cierto. Y ni siquiera la comunidad de instituciones podría hacer tal trabajo. No cabe duda. Sin embargo, el resultado es bueno. Y eso teniendo en cuenta que no lo hemos mostrado todo y que, lamentablemente, solo hemos expresado lo que se puede expresar por ahora. Empecé diciendo que podríamos haberlo contado hace mucho tiempo, cuando empezamos a investigar. O mejor dicho, esa fue la razón por la que empezamos a investigar qué es exactamente lo que quiere la gente de todo el mundo. Llevamos a cabo muchos proyectos, como la Semilla Única y otros. Realizamos muchas encuestas y una gran cantidad de personas participaron en ellas. Son realmente verdaderos voluntarios, realmente gente maravillosa. Me refiero a ustedes, amigos. Muchas gracias a ustedes. Y muchos ni siquiera se dieron cuenta de la importancia de su trabajo. Podría parecer que son solo encuestas o recopilación de material recibido, pero en realidad es un trabajo enorme. Cuando nos convencimos de que la gente realmente quiere esto en todo el mundo, solo entonces pusimos en marcha este proyecto. Porque se basa en la voluntad de la gente, en sus deseos y aspiraciones. No funcionará de otro modo. Si no tuviéramos la certeza de que la gente quiera vivir bien, de que la gente quiera vivir en la sociedad creativa, no tendría sentido iniciarlo.
y entonces todos prestarían atención a otra cosa. Como, digamos, salvar al que se ahoga es asunto de la propia persona que se está ahogando, ¿verdad? Nos dedicaríamos a salvarnos a nosotros mismos, no a los demás. Pero según todas nuestras encuestas, digamos, fue un trabajo profundo, prolongado y serio. Se entrevistó a millones de personas en todo el mundo y se confirmó que la gente quiere vivir en la sociedad creativa. La gente quiere vivir según los mandatos de los profetas. Y eso es exactamente lo que nos motivó a hacer más. Bueno, como puedes ver, algo está saliendo bien. Aún estamos lejos de la victoria, pero, amigos, para eso está la vida. Y aún no está definido si podremos hacer lo que queremos o no, si tendremos tiempo o no. Es más interesante así. Lo diré así, mientras que si lo diéramos todo enseguida, imagínate, digamos, hace 10 años. Cuando la gente no estaba preparada en absoluto, sí. Sí, estaría lejos de ser correcto, la gente no nos entendería y muchas cosas incluso sería peligroso darlas. Bueno, no importa, ahora, gracias a Dios, ya está, el foro ha pasado. Diría yo, al 100% de lo esperado. Lástima que hubo poco tiempo. Muchas cosas no se incluyeron en el foro de lo que queríamos decir, incluso de lo que se podía decir públicamente también. No podemos hacer nada al respecto. Hay restricciones en YouTube. Bueno, quizás ya han hecho una cosa buena, por lo que me gustaría incluso dar las gracias a YouTube también, que hay gente maravillosa allí y se les dio las gracias en el foro también. Es realmente maravilloso cuando la gente analiza y devuelve los canales. Hay seres humanos en todas partes. Al fin y al cabo, somos nosotros los que hacemos que el mundo sea mejor o peor, y todo depende de nosotros, de nuestra elección, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tales acciones son ciertamente muy inspiradoras y traen mucha alegría. Esto me agrada mucho. Bueno, vamos a proceder con las respuestas a sus preguntas. La primera que tenemos. ¿Usted se arrepiente de algo? Para ser honesto, me arrepiento de una sola cosa. Me arrepiento de aquellas pocas personas que abandonaron el proyecto nada más empezar. Simplemente se echaron al margen de la vida. ¿Por qué? Se lo explicaré. Porque eran personas realmente buenas y con talento, con un buen potencial. Pero cuando vinieron, en realidad entraron en el equipo de voluntarios con su propia vara de medir consumista estereotipada y no consiguieron obtener en ese momento una amplia información fiable, la que les gustaría tener. Y sabes, para ser sincero, me siento un poco culpable. Por supuesto, la elección depende de cada persona, pero creo que también soy culpable de que este pequeño grupo de personas se marchara. Abandonaron Allatra y, por supuesto, no existía sociedad creativa en ese momento, pero todo se reducía a una cosa. En realidad, la sociedad creativa empezó gracias a los voluntarios de Allatra. Ahora, sí, ahora el mundo entero, digamos, personas de diversas creencias y diversas motivaciones apoyan la sociedad creativa. Esto es maravilloso, y así es como debe ser. La sociedad creativa es una plataforma para todos. Pero el enorme trabajo inicial fue realizado por los voluntarios de Allatra. Y eso tampoco debe olvidarse, sea cual sea la etiqueta que le pongan a Allatra. Diré así, Allatra son las mejores personas. ¿Por qué? Porque entienden la verdad, sienten, y son personas capaces de trabajar de noche por el bien de otras personas de forma voluntaria, intentando cambiar el mundo a mejor para todas las personas y por tanto para ellos mismos, de esta manera tan buena y adecuada. Esto es maravilloso. Personas que realmente asumieron este servicio para hacer realidad el sueño de nuestros profetas. ¿Cómo podemos llamar a tales personas? Son verdaderos héroes. Es realmente así. Pero, lamentablemente, hubo individuos que se marcharon en un momento dado. Alguien quería montar un negocio, atraer voluntarios para su propio negocio. También tuvimos casos así. Otros se sintieron ofendidos porque no se les dieron puestos oficiales. Había voluntarios a los que no se puede dirigir, mientras que esas personas querían dirigir. Otros simplemente no entendían o no les gustaba algo. Lo diré de la siguiente manera. Fui culpable prácticamente ante todas esas personas en algún momento. Y explicaré por qué. Vinieron, son gente con talento. Prácticamente no había gente al azar. Sentían mucho más.
se daban cuenta de que tienen lugar algunos procesos, los que no veían. Pero en aquel momento no podíamos decirles la verdad, la que se ha expresado en el foro del 22 de abril hace unos días. ¿Por qué? Porque sería bastante adelantado a su tiempo. Y las personas siguen siendo personas. Yo diría que saber demasiado es duro, y no todo el mundo es capaz de llevar esta carga. Por eso, para ser honesto, se ocultó mucho a mucha gente, a pesar de que todos eran amigos, un solo equipo. Así es como debe ser, amigos. No se ofendan, pero es verdad. Todos nosotros hemos hecho un gran trabajo. La gente sentía que pasaba algo, comprendía que pasaba algo. Algo más grande. Sí, pero por desgracia, no podíamos explicar ni siquiera lo que sentían. Por supuesto, algunos de ellos se sintieron ofendidos. Resultó que no eran de fiar o cosas por el estilo. Lo que no fue dicho y explicado lo suficientemente era la razón por la que la gente se sentía ofendida. Estas situaciones ocurren, amigos. Pido disculpas a todos si ofendí a alguien. No presté suficiente atención a alguien o no apoyé a alguno a tiempo. Pero ahora espero que entiendan qué trabajo tan serio y profundo se llevaba a cabo a pesar de que habían visto muy poco. Les pido disculpas por no haberles dado suficiente información. Y tal vez, incluso, mis acciones fueron la razón por la que esas personas, digamos, se vieron obligadas a abandonar el movimiento. Es verdad. Esto también es cuidar a esas personas en primer lugar. No diré que fue por ellos. Probablemente para ellos sería mejor si yo fuera más sincero con ellos, pero es una preocupación por la humanidad. Y esa fue la razón principal. Al fin y al cabo, todos somos seres humanos. Y quiero responder enseguida a tu segunda pregunta. ¿Qué fue lo más difícil? Sí. Eso fue lo más difícil, mantener en secreto lo que ocurría e incluso lo que hacíamos a la gente buena, a los amigos. Después de todo, ¿cuántas personas maravillosas participaron en varios proyectos? Muchísimas. Nuestros amigos, nuestros voluntarios, llevaron a cabo muchos experimentos a ciegas, por así decirlo. Simplemente veían lo que veían y ni siquiera entendían para qué y por qué. Y eso fue realmente lo más difícil. Otra cosa difícil, ya saben, lo diré abierta y honestamente, fue mantener la lengua atada de los que estaban al tanto. Al fin y al cabo, no hay nada que te gustaría más contar a los demás que un secreto. Que por supuesto te ha impresionado mucho en este momento. Eso es cierto. Y había gente que tenía suficiente información, pero hablar de ello no se podía. Y eso también les atormentaba. Y encontrar la manera de convencer a esas personas de por qué y para qué no debían hablar de ello, ni siquiera con sus seres más cercanos y queridos, fue probablemente lo más difícil. Ese es realmente el punto más difícil. Parece fácil. Sí, es más fácil en el ejército, hay un orden, algo más, mientras que en este caso todos son voluntarios, gente libre. Si quieren, ayudan. Si no quieren, no ayudan. Y si te han confiado algún área y sabes más que los demás, quieres hablar de ello. Todos somos personas. Compartir esta información o expresar tu yo, pero no se puede. Y eso fue probablemente lo más difícil. ¿Y cuál fue la tercera pregunta? ¿Qué más le gustaría realizar a usted personalmente, Igor Mikhailovich? Aparte de la sociedad creativa, sabes, sinceramente, está relacionado con la sociedad creativa. Se trata de un replicador y una cápsula sanitaria. Es realmente maravilloso, ¿no? Por ejemplo, un replicador. Puedes tener los pelmenis, tantos como quieras, además diferentes. Y ya está, y no padeces sobrepeso. Hay una cápsula de salud, ¿lo ves? Puedes correr de un lado a otro. Hasta que te hartes. Bueno, si nos hartamos, cambiaremos a Chebureki. Es así, al fin y al cabo, los pelmini no es la base de este mundo, ¿cierto? También hay Chebureki y muchas otras cosas deliciosas. Es una broma, amigos, pero hablando en serio. Sabes, en serio, me gustaría realizar este proyecto.
e iba a realizar este proyecto, pero debido a la situación que se dio, hemos perdido oportunidades hasta ahora. Pero esa no es la cuestión. Aunque de hecho hay un proyecto interesante y está relacionado con nuestra pirámide. Aunque es bastante primitivo, 11 toros, pero gracias a él hemos hecho avances realmente serios. Y eso se mencionó en el foro. Es interesante. Mucha gente, digamos, pasó por la pirámide y participó en esos experimentos. Fíjate, aunque es un diseño primitivo, dio un resultado colosal. Es decir, la propia gente observó cómo cambiaba su salud. Aunque no fue hecho para realizar experimentos sobre la salud, pero resultó ser muy bueno. Era como un efecto secundario, sí, pero quien lo necesitaba, quien lo probaba. El resultado era colosal, por supuesto. Aunque no es para eso en absoluto. Permitía estudiar un montón de procesos, ante todo, para que la gente empezara a entender cómo está organizado este mundo. Es decir, hasta que una persona no lo toque, por más que le cuentas, no se lo cree. Por supuesto, la hipótesis que se ha planteado es fundamental e interesante. ¿En qué sentido? Responde a muchas preguntas. Pero para que la gente pudiera concebirla y entenderla en las primeras etapas, por supuesto, se necesitaba una estructura así, la que se pudiera hacer en ese momento. Y sirvió como una ayuda muy seria. Y de nuevo, un montón de experimentos realizados que hicieron pensar a miles de personas sobre la realidad de este mundo incluso, y sobre la forma en que todo funciona. Ahora está claro cómo funciona todo, incluso para aquellos que se encontraron por primera vez, vieron el foro, y ahora incluso entienden cómo funciona su teléfono, qué es su conciencia, cómo funciona y muchas otras cosas, ¿sí? Es muy sorprendente que en un momento, de repente, la gente empieza a saber más que todos los científicos del mundo sabían antes. Créeme, los científicos sabrán mucho más. ¿Por qué? Porque no de una vez. También quiero decir que esta información será rechazada por muchos porque no fueron ellos quienes la inventaron. Ya sabes, de alguna manera no quiero... Actitud envidiosa ante la hipótesis ajena. Actitud envidiosa, por supuesto. Se trata de voluntarios, gente que está lejos de la ciencia. Pero esos científicos no saben quién participó en el desarrollo y qué se les ocurrió a esas personas en general. Los científicos no deben apresurarse a poner etiquetas. Efectivamente, pero hemos prometido, no lo decimos sin base, que es posible crear una contraacción incluso al impacto cósmico en nuestro núcleo. Hemos confirmado nuestras palabras. Ahora le toca a la ciencia y a toda la humanidad decidir si vamos a dar a los científicos la oportunidad de continuar este trabajo o no. Así que, volviendo a mi, digamos, Sueño. no un sueño, pero es interesante. Se puede construir un dispositivo, pero será de una forma completamente diferente. Para la comprensión y comparación, en primer lugar, para aquellos que realmente han estado en el dispositivo pirámide, con los ajustes correctos, o incluso mejor, con diferentes ajustes. La gente ha sentido cómo afecta y lo que sucede, y cómo reacciona su conciencia, cómo reaccionan. Sabes, lo más valioso es que la pirámide da a la gente una muy buena comprensión de lo que es un ser humano y lo que es la conciencia. Los ajustes determinados por los que la gente pasó, además, diferentes personas, pero el efecto fue el mismo, y es maravilloso cuando empiezan a sentirse como yo, Sí, la primera experiencia. como personalidad, de algunos de ellos incluso por primera vez en sus vidas, porque nunca han hecho ninguna práctica, y cuando vieron cómo funciona su conciencia y cómo vienen los pensamientos, y qué proceso se produce realmente, eso fue chocante para mucha gente. Entonces, un nuevo dispositivo es mucho más fino, más potente y mucho más interesante. Voy a revelar un secreto. Originalmente queríamos hacerlo y tiene 112, o mejor, 124 toros. No 11 toros, sino 124. ¿Por qué? Habrá 3 toros adicionales que darán una configuración más sutil y es realmente genial. ¿Por qué? Bueno, esto es como la tierra y el cielo, no se puede comparar. Es realmente mucho mejor y más potente. Para ser sincero, no logramos hacerlo. No tanto económicamente, aunque económicamente tampoco pudimos, sino por la complejidad del propio diseño. Tiene otra forma, que es compleja, y nos pusimos en contacto con fábricas donde hacen aviones, así como con otras fábricas. Resulta que conseguir el resultado deseado no es tan fácil. Es posible, al fin y al cabo, la gente puede hacer de todo, pero se trataba de un proceso tan complejo que lo dejamos para el futuro. Para tiempos mejores. Para tiempos mejores, sí.
Así que actuamos de forma más racional e hicimos lo que podría haber sido realmente sencillo y fácil de hacer. La gente, los especialistas de pie, buena gente, los buenos especialistas, digamos, no las fábricas, simplemente lo hicieron. Y aquí surgieron problemas con otra estructura, pero es muchas veces más eficaz. Diré así, un orden de magnitud superior. Realmente lo es. ¿Por qué? Porque las posibilidades que los que recibieron y estuvieron en la pirámide, ellos saben, si multiplicamos por un orden de magnitud, entonces esto es una cosa incomparable, ¿entiendes? Estos ajustes son mucho más sutiles, sí. Por supuesto, en efecto, es lo que se le abre a una persona. No nos adelantemos. Si Dios quiere, lo haremos. Entonces, Esto es por supuesto increíble. Deseo sinceramente que este sueño y estos planes que había se hagan realidad. ¿sabes qué más motiva para esto? Lo primero es que la gente no madura. Es mentira que la gente madura. Cuando te haces consciente de ti mismo por primera vez, cuando estás jugando en el arenero con otros niños, así te quedas durante toda la vida. Luego adquieres experiencias positiva, negativa, todo suma, pero tú, amigo mío, te quedas en el arenero toda la vida. Y toda la vida perseguimos juguetes. Así unos están locos por los coches, otros por otras cosas. ¿Sí? Aficiones, entretenimiento y todo lo demás. Así son las cosas. Igual queremos algunos juguetes, pero esto también se puede clasificar como juguetes. Grandes, interesantes, muy caros, complejos, pero las posibilidades que abren estos juguetes son colosales. Se puede considerar así. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que ocurre en esta máquina se puede conseguir fácilmente mediante la práctica espiritual. Incluso mucho más. Ningún aparato hará la práctica espiritual por ti y las consecuencias derivantes. Pero por otro lado, la práctica espiritual no te permitirá tener la experiencia que tienes aquí en el plano físico, gracias al trabajo de la conciencia y de ti como persona, redirigiendo tu potencial, tu atención y mucho más. Esto es muy importante, porque mucha gente dijo, nos gustaría sentir una vez en qué enfocarse, sentirnos como personalidades, sentir esa libertad interior. ¿Qué son los sentimientos profundos? Incluso la pirámide dio a mucha gente esa oportunidad. Sí, sí. Pero este dispositivo del que hablo es varias veces más fuerte, no varias veces, sino un orden de magnitud más fuerte. Llegar a conocer incluso a tu verdadero yo. Da esta posibilidad, sí, pero también tiene una desventaja, y es que una persona sin entrenamiento no puede alcanzar velocidades tan graves. ¿Por qué? Porque surgirán también dificultades. Es realmente no la psique de cualquiera puede soportarlo. Hay que ser sutil aquí también. Bueno, si está preparado, entonces, digamos, es un proceso muy corto. Y una persona podrá hacer tales viajes que ni siquiera soñó. Incluso los escritores de ciencia ficción no han descrito. Grandioso. Igor Mikhailovich, hoy no puedo evitar expresar los temores de la gente. El hecho es que en el foro, gracias a la hipótesis, digamos, se hizo pública una información muy importante, seria, por supuesto, y de repente uno entiende que tecnologías como el Ojo de Dios, el Vajra, no son en absoluto tecnologías mitológicas o fantásticas. Se trata de una realidad absoluta, y la gente está conociendo esta realidad ahora, en un formato de consumo. Y por supuesto comprendo los temores de muchos espectadores del foro. Esos temores son los siguientes. ¿Hemos abierto la caja de Pandora? ¿Qué opina usted al respecto? Creo que hemos abierto la caja de Pandora. ¿Pero hay algo que nos amenace? Yo diría que no. ¿Por qué no? Porque se necesitan al menos 8, 10 años para pasar de lo que se ha oído a algo que funcione. Es decir, si tomamos un equipo muy bueno y serio, gente muy inteligente que realmente haya estudiado todo este proceso, tardarán al menos 8 años. Es decir, no funcionará de otra manera. Es todo elemental y sencillo. Y tengo una simple pregunta. ¿Qué nos puede amenazar en 8 años, amigos? Hay dos opciones. O el Cerbero o una sociedad creativa. En cualquier caso, esta Pandora no nos amenaza de ninguna manera. Es realmente así.
Y lo que está abierto, sí, abierto, sí. De nuevo, en cuanto al ojo de Dios, Vajra, ¿por qué en civilizaciones pasadas eso existió? Y de ello fue dicho directamente, y se ha conservado hasta nuestros días. Muchos lo han utilizado como símbolo y demás. ¿Y por qué? Sin comprender y sin saber. Porque las civilizaciones pasadas nos lo contaban, digamos, en texto directo en forma de, bueno, no sé, infografías o algún tipo de viñetas, dibujos sobre piedras. ¿Y por qué exactamente en esta forma? Porque es lo único que podía sobrevivir y llegar hasta nuestros días, tal y como resultó en la realidad. Al fin y al cabo, cuando cambia el ciclo y se produce una grave destrucción, todo es barrido. Pero aún así, sí, hay megalitos que a su vez confirman la presencia de civilizaciones más avanzadas que tenía la tecnología que no tenemos ahora. Y de nuevo, en la escritura con signos y en las mismas figuras que fueron dibujadas y talladas en piedra, Dios sabe cuándo, nos llegó información sobre la estructura del mundo, es decir, se nos transmitió lo más importante y significativo. Mi pregunta es otra. ¿Por qué lo hemos olvidado? Tengo una pregunta sencilla. Hace 6.000 años, las personas nos comunicábamos a través de signos, es decir, la transmisión escrita de la información se produce con signos. ¿Y por qué lo hemos olvidado? ¿Cómo hemos podido olvidar lo más importante? Cambiamos a la escritura asociativa y es un hecho. Es decir, hemos perdido literalmente lo más importante y valioso debido al desarrollo del formato de consumo. Y literalmente, hace 7.000, 8.000 años, los signos eran lo más importante. ¿Por qué? Porque llevaban información importante e influían en este mundo. Ahora solo un necio negaría que un signo no puede tener impacto. ¿Cuántas investigaciones se han hecho confirmando el trabajo de los signos? Y de nuevo, las mismas figuras Clandi. Cuando el sonido dibuja, es decir, todo funciona. Este es un mundo que se teje de la misma cosa, y todo tiene sus propias conexiones. Y algunas cosas solo afectan a este nivel primario, digamos, y a partir de ahí empiezan a afectar a la materia prima. No hay otra forma de decirlo. Así que el signo siempre ha tenido poder. ¿Y cómo podríamos olvidar cosas elementales, sencillas, que recordábamos no hace tanto? También hemos perdido mucho. Al principio, de nuevo, el conocimiento que se transmitía fue usurpado por un pequeño grupo. ¿Sí? Es como solo para iniciados, y luego ese grupo se agotó. Alguien no se lo contó a nadie. Y la información más valiosa nos abandonó. Y ahora tenemos que reinventar la misma rueda, sin más. Pero todo se confirma. De nuevo, una simple pregunta, ¿sí? ¿Cuándo se empezaron a construir estructuras tipo torres con cúpulas? Cualquier persona sensata diría, bueno, quizás hace 1.000 o 2.000 años, y similares. ¿Quién admitiría que fue hace 24.000, incluso hace 25.000 años para ser precisos? De alguna manera, uno no se lo puede creer. ¿Quiénes? ¿Los seres humanos primitivos? ¿Lo hacían con hachas de piedra o qué? ¿Cierto? Sí, exacto. A través del prisma de la historia no cabe en la cabeza. Por supuesto. Y cuando la gente encuentra petroglifos de aquellos tiempos que representan edificios que podemos ver en la actualidad, con cúpulas exactamente iguales, de alguna manera las palabras desaparecen. ¿Lo ves? ¿Y cuántos artefactos de este tipo hay? Muchísimos. ¿Y cuántos de esos artefactos han sido destruidos o yacen en algún lugar de las bóvedas? Muchos. ¿Por qué? Esto es inconveniente. No se puede decir y explicar cómo puede ser lo que está pasando y por qué esto es así. Y así resulta que hubo civilizaciones en el pasado, pero ¿qué pasa con la teoría de Darwin y todo lo demás? Y el hecho que la teoría de Darwin no está funcionando, ¿acaso no lo sabían? Sí lo sabían, las cuestiones de la evolución y... No vamos a tocarlos porque nos estamos desviando del tema. Podríamos hablar de ello hasta el infinito, pero no tiene ningún sentido. Lo más importante es que tenemos perspectivas, amigos, y eso es algo en lo que debemos pensar. Y en cuanto a la caja de Pandora, no es tan terrible. Sabes, acabo de recordar, cuando empezamos a hablar de ello. De hecho,
Casi se nos escapó una vez y podríamos haber abierto esa caja de Pandora en 2015 y eso habría sido peligroso. Entonces, ¿recuerdas cuando Sahar presentó el informe sobre física, física alatra, etcétera? Lo compiló y lo presentó. Sahar realmente hizo un gran trabajo. Esto tuvo un cierto éxito entre los participantes. Se aclararon muchas cosas. Aunque yo lo diría de esta manera, para entender y dominar la física, las personas con mentalidad científica o, digamos, los científicos, incluso con mayor deseo, necesitarían de 25 a 50 años. Es decir, es absolutamente inofensiva. Hay que invertir mucho esfuerzo en ello y dentro de más o menos 25 años solo empezarán a entender algo de esta física. Sin embargo, había un hombre, no mencionemos su nombre, un buen hombre, químico y todo eso, pero con un ligero trastorno mental, digamos, un ligero egoísmo. No viene el caso, pero esto jugó un papel importante. No solo quería física, sino también química. Si quieres hacerlo, adelante, hazlo. Llegar a estas pruebas es como descomponer la química casi de la misma manera que fue... Con el informe sobre la física, Sí, efectivamente. por analogía con él. Con la física, absolutamente cierto. Y profundizó allí, pero no pudo con ella. Es natural que no pudiera lograrlo, era poco realista para él. Pero como era, ya sabes, una especie de egocentrista, diría yo, de nuevo, debido a su estado mental, nada más, empezó a molestarse un poco por esto. Empezó a preocuparse y naturalmente empezó a hacer muchas preguntas y nosotros empezamos a dejarnos llevar ligeramente por la química desde esa perspectiva. Está claro que era posible, aunque un poco difícil, transmitir la química desde la posición de la física, de la que Sahar nos informaba. Y antes de darnos cuenta de que nos habíamos dejado llevar, empezamos a contar esta teoría, que fue recién expresada. Sí, Encaja mucho mejor en la cuestión de la química. Y en realidad, más bien explica la química, ya que está más cerca de ella. Al fin y al cabo, aquello está más cerca de la física, mientras que esto ya está más cerca de la química. Estados precuánticos con transición a estados cuánticos. Entonces, en determinadas circunstancias, esta persona empieza a hacer preguntas y observo que un poco más y él incluso entenderá el punto. O sea, miro, ¿qué estamos haciendo? Literalmente nos dejamos llevar por él y casi abrimos esta misma caja de Pandora. Mientras que eso era el año 2015, y eso ya era grave. Si lo hubiéramos abierto entonces, quién sabe cómo estarían las cosas ahora, ¿sí? Quizás todos hubiéramos tenido que marchar al unísono bajo la misma bandera y cantar las mismas canciones. Podría haber pasado cualquier cosa. Igor Mikhailovich, usted ha dicho que este conocimiento demuestra perfectamente las perspectivas en física y química, pero todavía la conciencia no comprende del todo que otras perspectivas se abren ante nosotros, las personas. ¿En qué campos de la ciencia? En todos. Bueno, tomemos... Resulta que es una llave universal. Es una llave universal. Una llave universal. Totalmente cierto. Es algo que muestra cómo está organizado nuestro mundo. Así que a cualquier cosa que consideremos, tomemos la medicina, ¿sí? Después de todo, hay muchos hechos inexplicables en la medicina. Por ejemplo, ¿cómo ocurre la regeneración? Hasta el punto de la restitución completa del órgano previamente extirpado. Después de todo, se ha escrito mucho sobre ello. ¿Cómo? ¿Regeneración espontánea? Vale, bien. Quizás se deba a algún gen, a células madre, a otra cosa, y se inventan varias explicaciones. Bien, tomemos el placebo y el nocebo. Hasta hoy, nadie ha descrito ni podrá describir cómo funciona este mecanismo. O mejor dicho, no hasta hoy, sino hasta el día 22, antes del foro. Pero después del foro, lo diré así, no el 22, sino el 23, aunque en algunas regiones todavía era el 22. Después del foro cualquiera lo describirá. ¿Lo ves? O sea, mira, una comprensión sencilla, pero que pone todo en su sitio. Sí, claro, las piezas del rompecabezas encajan. Y la gente ya entiende lo que es un placebo, lo que es un nocebo, lo que son los pensamientos, cómo controlarlos. Está claro cómo funciona la neurofisiología, ¿sí? Lo que es nuestra atención. Y esto es lo más importante, y el valor de la atención en este caso. Diré así, para las personas que están lejos de la religión o cualquier otra cosa, de trabajar en sí mismos, pero al menos da una comprensión de lo que son los pensamientos tóxicos, ¿sí?
Veamos, una persona recibe alguna información negativa de alguna fuente e inmediatamente trata de compartirla. ¿Por qué? ¿Y por qué, al compartirla con alguien, la transmite casi exactamente en la misma sopa tóxica? ¿Sí? Y esa persona luego la transmite a la siguiente persona, hasta que la información se topa con una persona neutral. Pero esta persona neutral debe ser o un completo retrasado o una persona espiritualmente desarrollada. Y entonces esta información se detiene, o bien se agota gradualmente debido a los susurros chinos. ¿No te recuerda eso a la radiación? Sí, muy claramente. ¿Qué nos dijeron los profetas? Espera, cuando los profetas vinieron aquí y nos lo dijeron, no existía el concepto ni de psiquiatría ni de psicología, no había nada, ¿no? Pero dijeron, no guarden rencor, no tengan malos pensamientos, ámense los unos a los otros. Eso es lo principal. ¿Por qué decían eso? Consideremos esto desde la posición de la comprensión elemental, incluso de lo que se presentó en el foro. Allí, en principio, solo se presentó el fundamento, la base, pero se expresaron los principios básicos. Y entonces la gente puede analizar libremente esta teoría por su cuenta, comparar todo y todo cae en su lugar. Un ejemplo sencillo, una persona tiene pensamientos malos, malvados, poco amables, son tóxicos, ¿verdad? Venenosos para ella. Entonces, resulta que hay muchas serpientes venenosas que la están destruyendo, ¿no es así? Sí, sí, en primer lugar, a ella misma. Por lo tanto, si guardas rencor a alguien, te destruyes a ti mismo. Si nos enfrentamos a la verdad, si uno lleva este rencor dentro, se enferma más a menudo, no tiene felicidad, no tiene sentido de la vida en el sentido literal de la palabra, o su sentido de la vida se convierte en hacer algo malo, ensuciar a alguien, o no. En otras palabras, él mismo es tóxico e infecta a otras personas con esta radiación, ¿verdad? Así es. Pero cuando una persona vive en el amor y en la alegría, quería decir serpientes amenas e inofensivas. Disculpe, gente, no conozco muchas serpientes inofensivas. Bueno, conozco una serpiente de hierba. ¿Qué otras serpientes hay que no sean venenosas, pero sean bonitas? Una pitón no es venenosa, pero yo no diría que es amena. No sé, me resulta difícil decir que las serpientes son amenas. En general, para ser sincero, no siento mucha simpatía por las serpientes. Lo mismo digo. Pues a mí me gustan más los hámsters. A veces muerden, pero al menos son más simpáticos y no tan escurridizos. Bueno, eso no se puede evitar, no lo inventamos nosotros, la verdad. Así se explicaba en civilizaciones pasadas, con los ejemplos de los estados lineales y enredados de las serpientes. Así que... Lo que es muy importante Es el núcleo interno. en una persona que tenga como un plomo en su interior, que no sucumba a la influencia de estas serpientes venenosas. Eso es absolutamente cierto. Entonces no estará expuesto a la influencia tóxica. Pero de nuevo, miremos a la gente, ¿sí? ¿Cuál es el impacto de, por ejemplo, el alcohol o las drogas? ¿Por qué no debería uno tomarlo? Es decir, ¿qué hace el alcohol o una droga? Sí, lo entendemos desde la perspectiva espiritual, pero lo entendemos como una consecuencia. Pero ahora entendemos la física del proceso, lo que realmente sucede, que el alcohol y las drogas liberan precisamente las serpientes tóxicas, contribuyen a su liberación. Por eso Landau decía que después de una copa de champán no se le ocurría un solo invento en un mes. ¿Y por qué? Porque no hay inspiración, porque no hay esa fuerza, es decir, no hay esas serpientes ardientes y puras que lo elevan a las nubes, donde simplemente puede tomar este invento y traerlo de vuelta. ¿Y qué es la atención? Bueno, diré más. ¿Qué es el bril, amigos? La fuerza bril, la fuerza de la atención. Y aquí está la respuesta. ¿Lo ves? Es decir, si lo miras, parece un cuento infantil con dibujos de niños, pero si miras más a fondo, lo cuenta todo. Y lo que más me gustó, bueno, me ha gustado todo, la verdad, todo es genial y maravilloso, pero lo que más me ha gustado es lo que pasa en el CERN. Al fin y al cabo, ni siquiera lo han desvelado. Lo saben los que trabajan allí, que al colisionar unos pocos protones, que están formados por varias partículas elementales, se desprenden compuestos más grandes en mayor cantidad. Sí, esto impresionó muchísimo. Para ellos también era un verdadero callejón sin salida, por más que inventaran o cómo lo explicaran, mientras que todo se puede explicar elementalmente. Por supuesto, física alatra es mucho más genial. Permitirá a cualquier escolar calcular todos los procesos en una tablet. Pero para llevarla a un estado funcional, como dije, para gente inteligente se necesitarán de 25 a 50 años para hacer la práctica. Quiero decir, para poder implementarla y recibir algo, se necesita mucho tiempo y esfuerzo. Bueno, en realidad es un tema más serio. Esta es la siguiente etapa. Esto es, digamos, mucho más alto que el nivel micro que se describió. Mientras que este está más cerca de nosotros, ya es más comprensible.
Y de nuevo, está claro lo que es la energía oscura o la materia oscura de la que hablaron y no pudieron explicar. Ahora todo el mundo entiende lo que es nuestro mundo. Pero si lo miras desde ese lado, entonces todo este mundo sería un puro serpentario. Ya sabes, por lo tanto, así es como vivimos en este serpentario. Sin embargo, podemos crear, ya sabes, una especie de oasis aquí, donde solo habrá serpientes buenas. Todo está en nuestras manos si queremos eso, ¿cierto? Sí, ¿Sabes qué es lo más interesante? Este nivel se puede percibir en este nuevo dispositivo del que hablaba, con 124 toros. Bueno, es posible con 112 toros, por supuesto, pero con 124 es mejor. Es interesante cuando una persona sin conocimiento de física ni de nada se encuentra con un mundo que está todo fluyendo y todo vivo. Es como sumergirse en el océano. Bueno, no, es más fantástico, mucho más fantástico. El océano no se puede comparar. Si una persona se sumerge por primera vez en el océano, en algún batiscafo con total seguridad, y ve que hay otro mundo, puede ser impresionante, pero no le impresiona tanto como... Bueno, de nuevo, uno no solo puede quedar impresionado, sino que también puede adquirir conocimientos gracias a esos aparatos. Por eso también es útil. En general, ¿qué más da? Pues da mucho, ¿lo ves? Esta hipótesis permite construir un mundo que no se puede comparar con ninguna otra cosa. Tomemos la época en que aparecieron los ordenadores. Como recordamos, había un juego llamado Tetris. A todo el mundo le gustaba ese juego. Luego Mario. Mario era un puntazo absoluto. ¿Quién no lo jugaba, sí? Y mire, en la actualidad, cuando nos ponemos gafas, un traje especial, nos ponemos sobre una plataforma especial y tenemos la realidad virtual, algún juego donde sientes todo, entras y olvidas en general que estás en el juego. Cuando sientes, percibes y ves toda la realidad. Si comparar eso, el nivel... Pero tampoco puedes comparar eso, porque realmente Tetris, y ni siquiera Tetris, sino tenis. ¿Recuerdas ese primer juego? tenis para dos. Sí, el primer juego de ordenador que apareció fue Tennis for Two, ¿sí? Así que este Tennis for Two y esta realidad virtual de hoy en día ni siquiera responden a la pregunta de lo que podemos conseguir literalmente en 5 o 10 años como máximo. Este es un nivel completamente diferente. Es miles de millones de veces más del procesamiento y de la transferencia de información sin pérdida de tiempo. Esto es realmente así. Solo imagina qué tecnologías pueden haber. Es decir, podríamos tener ahora aquí un globo terráqueo o real girando, o sea, una copia perfecta. Podríamos vernos a nosotros mismos, dónde estamos y de qué estamos hablando. Y todo esto será real y tecnológicamente resuelto. Es, bueno, lo que quieras. Por no hablar de esos replicadores o cápsulas de salud, solo se necesita el deseo. Si hay deseo, de 5 a 7 años lo tendremos todo, como mucho. Necesitamos las condiciones adecuadas. Igor Mikhailovich, ¿qué cree que fue lo más valioso el 22 de abril de 2023 en el foro? Lo más valioso allí fueron las personas que son realmente nuestros amigos, y demostraron que son los más valiosos de este mundo. Pero referido a la información, si tomarla en conjunto, ¿sí? Tal vez de lo que escuché es lo que dijo Alexei al final, antes de la chica. Aunque las palabras de la chica fueron igual de valiosas. Lo que dijo antes de ella, dirigiéndose a los científicos. Hemos dado a ustedes un punto de apoyo, donde si utilizan la ciencia como una palanca, ustedes serán capaces, realmente capaces de dar vuelta al mundo y finalmente poner este mundo de la cabeza a los pies. Y eso, creo, fue lo más valioso. Podemos hablar de esto durante mucho tiempo. El foro es realmente impresionante. Pero, ¿por qué hablar de ello? Tenemos que actuar. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer, amigos. Por lo tanto, amémonos unos a los otros. Y gracias, amigos, por todo. Gracias por estar. Ya he pedido disculpas a aquellos ante los que me considero un poco culpable. Espero que hayan entendido por qué tuve que no contarles de todo en su tiempo, lo cual fue molesto para algunos. No se ofendan, amigos. Todo lo que se hace
se hace para, en primer lugar, preservar este mundo. Y gracias a ustedes. Gracias por estar. Gracias por ayudar. Y en general, gracias por todo, amigos. Gracias. Muchísimas gracias a usted, Igor Mikhailovich. Muchas gracias a las personas. La paz sea con ustedes, amigos.